Tijuana Sound Machine, Sound Machine, Sound Machine. Mi nombre es Emiliano Pérez Amaro. Soy originario de la Ciudad de México. Yo la giro, el encargado del herpetario del Parque Ecológico Chapultepec. Yo desde muy pequeño tuve mucho contacto con mucha gente que tenía ejemplares. De ahí empezó mi inquietud por muchos animales, no tan solo por los reptiles. Yo me encargo de que los ejemplares se encuentren en buen estado de salud, de que los terrarios, su hábitat, los ejemplares se encuentren en buen estado, que estén limpios, que los ejemplares estén alimentados, que los ejemplares no se enfermen. Esa es mi labor en este herpetario. Yo tengo, dedicándome a esto como hobby, alrededor de 35 años. Ya como una profesión tengo aproximadamente 20 años. Yo recuerdo haber ido alguna vez a Chapultepec, hace muchos años tenía algunos reptiles, cuando era yo niño, ¿no? Entonces yo creo que fue los primeros acercamientos que tuve con reptiles. De igual manera en la Ciudad de México, conocí gente que tenía algunas aves rapaces. De ahí empezó mi interés por aprender la cetrería. A través del tiempo empecé a trabajar con aves exóticas y con los reptiles también. Me gusta muchísimo mi trabajo, cuidar a los ejemplares. Incluso hemos logrado la reproducción de algunos. Y me gusta muchísimo el trabajo, ¿no? El contacto con los animales naturales. Bueno, esta especie es un pitón bola. Es una especie muy común como mascotas. Son ejemplares muy inofensivos y, como te digo, mucha gente los tiene como mascotas hasta los niños, ¿no? Bueno, los reptiles se clasifican en 4 familias, que son las serpientes, las tortugas, los cocodrilos y los lagartos. Y cada especie tiene subórdenes y familias. Y dependiendo de la fisionomía, la biología, existen todavía especies y subespecies. Aquí vamos a hablar un poquito de las víboras venenosas, ¿sí? Hay ejemplares muy venenosos, ¿no? En México contamos con una variedad inmensa, no tanto de venenosas, también no venenosas. Hay muchísimo riesgo al manejarlas. Se requiere de mucho tiempo, de experiencia, poder manipular ciertas especies. Algunas son muy rápidas, algunas son muy peligrosas, algunas son muy, de carácter muy agresivo. Sí, y son animales muy impredecibles. Entonces, cuando tenemos variedad de reptiles, de ejemplares, hay que conocer la biología y la fisionomía de cada ejemplar para ver cómo vamos a manejarlos. ¿Sí? No todos se manejan de la misma manera. Lo manejamos muy fácilmente, que es un animal que es inofensivo, muy manejable. Aquí en el herpetario los utilizamos para que los niños los toquen y tengan contacto con ellos.
Las serpientes venenosas evitamos tener cualquier contacto con ellos cuando es innecesario, ¿sí? Los manejamos cuando se van a trasladar a otra exhibición, a otro lugar, es cuando realmente los manipulamos y no físicamente, ¿no? Los manejamos con ganchos, con pinzas, en costales cerrados, en cajas de plástico, para tener un menor contacto directo con ellos. ¿Sí? Es como tratamos de manejar todo con mucha precaución. A veces excedemos en las precauciones. Nacionales hemos trabajado con coralillos, con cascabeles, con algunas nauyacas, lo que es nacionales. De importados, con mambas, con serpientes de Gabón, con bufadoras, con muchos ejemplares, ¿sí? Muchos ejemplares. Unas que se llaman cabeza de cobre, hocico de algodón. Y con las exóticas tratamos de tener más cuidado. ¿Por qué? Porque su toxicología no es igual a la de los animales que tenemos aquí en México, ¿sí? Ya que en los hospitales donde llega la gente comúnmente mordido por serpientes regionales, que existen los sueros. De ejemplares exóticos, como te decía, la mamba, las gabónicas, las cobras, no existen los sueros en los hospitales. Entonces procuramos exceder las medidas de precaución con los ejemplares. ¿Sí? Donde yo trabajo, aquí en Chapultepec, no tenemos venenosas, pero otras unidades que tiene la empresa donde yo trabajo, sí tenemos venenosas, andamos en ferias, andamos en diferentes estados y se tienen que manipular para moverlas de estado a estado. ¿Sí? Entonces procuramos tener siempre medidas precautorias necesarias. Aquí en Morelos encontramos algunas cascabeles, ¿sí? Incluso en las zonas frías de Morelos encontramos unos cascabeles enanas, ¿sí? Y en las zonas más calientes encontramos unos cascabeles bastante grandes, ¿sí? O sea, en Morelos tenemos cascabeles y tenemos coralillos, ¿sí? No hay otra serpiente venenosa en el estado de Morelos. En dado caso que la gente que generalmente se encuentra en el campo, si llegara a encontrar con una serpiente, una víbora venenosa y lo llegara a morder, se recomienda no cortar la herida, no succionar la herida, ¿sí? Poner un torniquete, estabilizar a la persona, calmar a la persona, ¿sí? Y buscar ayuda profesional. Aquí me refiero con ayuda profesional, bueno, buscar gente en los hospitales. Generalmente en los hospitales se sabe que llega gente con morduras de serpientes, al igual hay mucha gente que llega picado de alacrán, entonces se encuentran los sueros, tienen la atención que se requiere en caso de una emergencia de ese tipo. Bueno, yo creo que sí es de alto riesgo, ¿no? Sobre todo cuando manejamos ejemplares exóticos y animales venenosos o animales de gran tamaño, ¿no? Podemos tener accidentes, no me excluyo de ellos. Hay mucha gente que tiene animales venenosos como colección. Hay muchos coleccionistas en el país actualmente, hay muchos particulares, hay muchos zoológicos y hay algunos herpetarios. Entonces, sí es un trabajo de alto riesgo, ya que ponemos en riesgo pues, nuestras extremidades, nuestras vidas y todo que conlleva a una muerte, ¿no? Hace cerca de un año tuve un accidente con una pitón como de 3,50 metros, una experiencia no muy agradable. Me agarró la mano, me estaba enrollando, me estaba empezando a enrollar el ejemplar para asfixiarme, ¿no? Entonces el animal buscaba matarme realmente, ¿no? Era un animal bastante grande y no contaba con quien me ayudara. Entonces sí recomiendo a mucha gente que tenga ejemplares, sobre todo grandes, que cuando manejen ejemplares grandes esté alguien ayudándoles, auxiliándolos, ¿no? Ya que corre riesgo hasta su vida de las personas, ¿no? Lo digo por experiencia propia y no debía haberlo hecho después de tantos años de manejarlos.